Lecciones de Esperanza. Bienvenidos, Lecciones de Esperanza, un espacio en el cual interactuamos con la palabra de Dios para ser fortalecidos por el estudio de la Biblia, para ampliar nuestros conocimientos, pero sobre todo para descubrir la manera amable en que Dios quiere que vivamos nuestra vida cotidianamente bajo su bendición. Les habla este servidor y amigo Enrique Anaya para conversar un rato muy ameno con una invitada muy especial. La señora Gladys Bermúdez es nuestra invitada de honor en esta ocasión. Señora Gladys, bienvenida. Gracias, pastor. Gracias por invitarme. Muy feliz de estar aquí. Por supuesto que sí, para tocar un tema trascendental en el desarrollo de nuestra vida cotidiana. A lo largo de nuestras últimas conversaciones hemos venido hablando sobre el manejo financiero de todas las personas, nuestra responsabilidad con Dios y su iglesia a través de los diezmos, de las ofrendas, y hoy vamos a estudiar la Biblia para hablar de un tema importante: cómo afrontar las deudas. Comencemos desde el principio. ¿Qué significa una deuda? Bueno, una deuda es un compromiso financiero. Es un compromiso que adquirimos con una persona o con una entidad y tiene un costo, tiene un gran costo financiero que nos puede perjudicar a nosotros. Y lamentablemente, tenemos que decirlo, la gran mayoría de personas estamos en alguna lista de deudores. Prácticamente no hay persona que no haya estado en alguna lista alguna vez en su vida. Y tenemos que tratar de salir de esas deudas. Ahora, la Biblia presenta algunos principios, algunos consejos y orientaciones para evitar las deudas. Háblanos un poco, por favor, Gladys, de esta circunstancia. Hay tres razones principales, ¿cierto? Por lo que la gente se encuentra a veces en dificultades económicas. En Colombia se hizo un estudio y se dice que el 95% de las personas tienen analfabetismo financiero. ¿Qué quiere decir eso? No entienden nada acerca de finanzas. Al no entender nada acerca de finanzas, pueden incurrir en gastos y en deudas que no tendrían por qué hacerlo. Y después pues se verían muy afectados financieramente con esto. El analfabetismo financiero, ¿qué pasa? Usted cree que sabe, ¿cierto? Ahí las personas, nosotros creemos que sabemos y no sabemos que no sabemos. Entonces esa es la parte una, no sabemos que no sabemos. Nosotros pensamos que con lo que nos enseñaron en nuestro hogar es más que suficiente para nosotros poder salir adelante, ¿cierto? Pero no es así. Entonces, cuando nosotros aprendemos que hay otras maneras de hacer las cosas mejor, que hay otras maneras de enfrentar las finanzas mejor, entonces allí entramos al estadio 2, que es la persona que ya sabe que no sabe nada de finanzas. Entonces, ¿qué empieza ella a buscar? Cómo hacer mejor las cosas para que financieramente se encuentre en una mejor posición. Y entonces entra al estadio 3, que es cuando ella ya sabe que no sabe y tiene que aprender, y en ese momento ella entra en un pequeño problema. ¿Por qué? Porque a veces no es fácil, ¿cierto? Aprender de finanzas, a veces es difícil, pero cuando la persona ya aprende, entonces ya tiene un panorama más amplio y ya puede mirar cómo hace para poder mantener sus finanzas sanas. Ese es uno de los problemas. Pudiéramos indicar entonces que las deudas no es un tema solo de este momento del siglo XXI. La palabra de Dios señala efectivamente, el apóstol Pablo hace referencia a deudas que vienen obviamente desde el tiempo del apóstol Pablo y mucho antes. ¿Qué pudiéramos nosotros decir sobre lo que la Biblia enseña acerca de las deudas? Bueno, recuerda que en el Antiguo Testamento habla de cuando las personas se endeudaban y no tenían con qué pagar, se llevaban a sus hijos para que pudieran pagar esa deuda. Entonces, eso es una cosa de gran trascendencia. O sea, desde la antigüedad las deudas han sido de gran trascendencia. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros aprender? A vivir de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros cuando vivimos por encima de nuestras posibilidades? Pues endeudarnos. ¿Por qué? Porque nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos, ¿cierto? ¿Y cuáles son algunas señales en las que nosotros podríamos ver
que nosotros estamos teniendo unos gastos mucho mayores que nuestros ingresos. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo problemas para llegar al final de mes. Si nosotros tenemos problemas para llegar a final de mes, es una muestra de que tenemos problemas financieros, que no sabemos, a veces decimos, pero ¿en qué se nos va lo que nosotros ganamos? ¿En qué se nos va? Nosotros no sabemos. Esa es otra señal de que usted tiene problemas financieros. Y la otra que podría ser es que nosotros no podríamos hacer frente a gastos extras, porque no tenemos el dinero para hacer frente a un gasto extra, y todos sabemos que los gastos extras llegan en cualquier momento, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta eso. La Biblia es muy clara al decirnos que nosotros no debemos tener deudas. Y uno de los versículos que más me gustan, pastor, en la Biblia es uno que dice que quién de nosotros, ¿cierto? Cuando va a construir una torre, Jesús lo dijo, ¿quién de nosotros si va a construir una torre, un edificio, no mira cuánto tiene y mira si le va a alcanzar lo que tiene para poder construirla? Jesús mismo dijo eso. ¿De qué estaba hablando Jesús en ese momento? Del presupuesto. Nosotros debemos tener un presupuesto siempre para poder enfrentar nuestros gastos, no enfrentarlos a la loca, porque si lo hacemos así, vamos a incurrir en deudas que después nos van a desgastar. Correcto, muy bien. Quisiera compartir con todos ustedes el consejo de Dios a través del apóstol Pablo en el capítulo 13 de la epístola a los Romanos. Romanos 13, los versículos 7 y 8 declaran: pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis nada a nadie. Este es un principio de vida muy interesante que la Biblia nos aconseja, en que las deudas deben desaparecer. Pero ¿qué ocurre ahora que estamos ya endeudados? Ya no hay nada que hacer. Creo yo que lo primero es identificar qué clase de deuda tengo. Exactamente. En tu experiencia dentro de la labor administrativa para la iglesia, ¿qué has encontrado en este aspecto? Bueno, hemos encontrado que hay varios tipos de deudas, ¿cierto? Está la deuda positiva, que son las deudas en las que usted incurre para invertir en algo que le va a dar a usted una ganancia, o que va a hacer que el artículo en el que invirtió pueda ganar más dinero a través del tiempo, y eso no se convierta en una deuda, sino en una inversión. Por ejemplo, si yo me endeudo comprando una casa, un apartamento, eso es una inversión. ¿Por qué? Porque esa deuda me está apalancando para yo tener un apartamento, un negocio. Si yo me endeudo para obtener un negocio en los que he hecho todos los cálculos y sé que me va a ir bien, entonces esos son inversiones, es una buena deuda. Pero también están las deudas malas o las deudas innecesarias, que son las que se contraen para adquirir bienes. Por ejemplo, que me voy a comprar una lavadora. No tengo la plata, entonces me endeudo para comprarme una lavadora. O me voy a comprar ropa, porque es que yo quiero esa ropa, yo quiero esos vestidos, yo quiero eso. Entonces me voy, meto la tarjeta de crédito y allí entonces estoy tomando deudas que tienen un costo de financiación alto, porque todos sabemos que las tarjetas de crédito tienen un alto interés. Entonces, cuando nos metemos en esas deudas, es donde nosotros empezamos a tener problemas. Esas son las deudas malas. También están las deudas peligrosas. ¿Y cuáles son las deudas peligrosas? Cuando usted se endeuda para pagar otra deuda. Entonces usted dice, yo tengo que pagar esta deuda y no tengo plata, me voy a buscar quién me presta para pagar esta deuda. Esa deuda es muy peligrosa porque nos puede ir metiendo en una espiral, hasta que lleguemos en un momento en que ya no podamos salir de las deudas. Y la última deuda, pastor, es la deuda hormiga. Ajá. ¿Cuál es la deuda hormiga? Las deuditas por ahí que para nosotros no son gran cosa. Que le presté a mi hermano 200,000 pesos, 1,000,000 de pesos para una cosita que necesitaba. Esas son las deudas hormiga, y usted también en esas deudas hormigas va adquiriendo cantidades de compromisos que después no va a poder pagarlos. Claro. Quisiera pues decirte que todas las personas, incluyéndome, quisiéramos tener grandes cantidades de dinero, porque es la manera en que podemos nosotros satisfacer no solo nuestras necesidades, sino sobre todo nuestros gustos.
Pudiéramos decir entonces que las riquezas se podrían convertir en una gran tentación. Pastor, el problema no es la riqueza, sino cómo nosotros vamos a manejar esa riqueza, ¿cierto? Aquí hay un versículo muy bonito que me gusta mucho, ¿cierto? Cuando nos dice, 1 Timoteo 6, 6 al 9, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hace que los hombres vayan a destrucción y perdición. Pues, si nosotros queremos enriquecernos para codicias propias, para vanagloria propia, para satisfacer nuestro ego y para oprimir a otras personas, es totalmente, Dios lo reprueba totalmente. Pero si nuestra riqueza lo que va a hacer es ayudar a otros seres humanos, ayudar a que las cosas estén mejor, ayudar a nuestra iglesia, ayudar a nuestra comunidad, es una bendición. Muy bien, gracias. Hablemos un poco para quien tiene deudas. Sin duda alguna, cada uno de nosotros tiene deudas, unas son muy grandes, otras podrían ser manejables. Ya aprendimos las clases de deudas que tenemos. Si pudiéramos nosotros establecer algunos rangos o algunos consejos para salir de las deudas, ¿cómo podría ser eso? Bueno, pastor, la Biblia también es muy clara cuando dice en Proverbios 22:7, el rico se hace dueño de los pobres y el que toma prestado se hace siervo del que presta. Entonces, tengamos siempre presente eso. Cuando nosotros tomamos prestado, nos hacemos siervos del que le prestamos. ¿Por qué? Porque quedamos debiendo favores, ¿cierto? Estamos debiendo favores y esa persona se siente con derecho sobre nosotros. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que podamos salir de las deudas? Primer paso que yo he encontrado para salir de las deudas es fidelidad a Dios en sus diezmos y ofrendas. Cuando nosotros somos fieles a Dios, el Señor nos bendice grandemente y nos ayuda en nuestros ingresos, nos ayuda a tener más ingresos, a que nosotros podamos hacer las cosas mejor. Entonces, lo primero es la fidelidad a Dios. Sí, ¿quién dijera que el primer secreto para salir de las deudas es manejar las finanzas al modo de Dios? Así es. Muy importante, porque a veces creemos que por estar endeudados puedo excusarme de no ser fiel al Señor, pero has dado el primer martillazo en el clavo que es para salir de las deudas. Primero asegurarnos de que estamos manejando los recursos financieros de acuerdo al plan de Dios. Muy bien. Esa es la premisa, pastor. Excelente. Después de eso, vamos a hacer un pacto con Dios. No hacer más gastos de crédito. O sea, no vamos a prestar absolutamente un peso más. Eso es un pacto que nosotros vamos a hacer con Dios. Señor, vamos a hacer ese pacto. Yo te prometo que no me voy a meter en otra deuda. La otra cosa que vamos a hacer es, vamos a pagar nuestras deudas lo antes posible. O sea, si nos llega un dinero extra en nuestro trabajo, nos dan la prima o nos dan una bonificación o nos ganamos un dinero por alguna cosa, no lo vamos a gastar en otra cosa que no sea el pago de nuestras deudas. ¿Y cómo vamos a pagar nuestras deudas? Vamos a hacer un listado de nuestra más grande deuda a la menor. Generalmente nuestra deuda más grande son los créditos hipotecarios, que son las mayores deudas que tenemos. Y entonces, cuando tengamos ese listado de deudas de mayor a menor, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a pagar la menor deuda, la más pequeñita, y vamos a empezar a darles aportes cada día más grandecitos hasta que ya salgamos de esa deuda. Cuando salgamos de esa deuda ya nos va a quedar la cuota que pagábamos de esa deuda más la otra para pagar la segunda deuda de abajo hacia arriba. Y así sucesivamente hasta que ya no nos quede sino la deuda grande, que es nuestra deuda hipotecaria, a la que podamos también hacerle algunos aportes extras para salir de esa deuda. Eso dicen los expertos, que es la mejor forma para que nosotros podamos salir de las deudas. Hacer como un
un presupuesto de cómo vamos a pagar nuestras deudas. Y así es la forma más fácil en que nosotros podemos salir de esas deudas. Y a medida que nosotros pagamos esas deuditas más pequeñas, pues vamos a tener mayor cantidad, vamos a liberar dinero para poder pagar las más grandes. Muy bien. En algunos momentos y en algunos lugares, las deudas son consideradas con un lenguaje simbólico, por supuesto, como culebras. Entonces hacemos la lista de las culebras, desde las más grandes hasta las más chicas, y comenzamos a matar esas culebras, comenzando con las lombrices, pudiéramos nosotros decir. Así es, pastor. Eso garantizará que a través del tiempo y de un manejo cuidadoso de un presupuesto familiar, podemos entonces apuntar a que vamos a salir de deudas dentro de un lapso razonablemente utilizable para que podamos volver a tener tranquilidad. Excelente. ¿Qué otro consejo de la Biblia quisiera compartir con nosotros desde el área de las deudas? Bueno, en Hebreos 13:5 dice, sea vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, mi consejo sería, no tratemos de gastar más de lo que tenemos, no tratemos de aparentar más de lo que tenemos, no dejemos que este mundo influya en nuestra vida. No, todos sabemos que las deudas desgastan, angustian, nos dan problemas, nos quitan el sueño. Entonces, Dios no quiere eso para nosotros, pastor. Dios quiere que nosotros tengamos paz mental, paz espiritual y que seamos felices. Entonces, Él quiere que nosotros salgamos de esas deudas y podamos estar bien con nosotros mismos y con Él. Entonces, lo mejor que se puede hacer, pastor, es entregar al Señor esas deudas, pedirle a Dios que nos ayude y serle primeramente fiel a Él, que si nosotros somos fieles al Señor, el Señor será fiel con nosotros. En nuestro sistema financiero, que prácticamente abunda en todo el mundo, el ser ricos da posición social, da autoridad, da jerarquía, y con mucho afán la gente se endeuda para hacer demostraciones de lo que realmente no somos. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a nuestros propios ingresos. Algunas personas han caído en la tentación de pretender ser ricos o agrandar sus fortunas con programas rápidos para enriquecer. Y se hacen inversiones que multiplican de un día para otro esos ingresos. ¿Qué tan sabio es ese método de hacerse rico de la noche a la mañana con métodos de esta naturaleza? Pastor, eso es totalmente desaprobado por el Señor. El Señor nos dejó el trabajo para que nosotros podamos trabajar y tener unos ingresos, ¿cierto? En Colombia se han visto mucho eso. ¿Y cómo lo hemos visto? Con las pirámides. Las pirámides que han hecho hacerle creer a la gente que si usted mete una cantidad de dinero, lo va a duplicar y lo va a triplicar y entonces usted va a tener dinero pronto. Pero recordemos que de eso tan bueno no dan tanto. Entonces debemos siempre recordar que la mejor forma de nosotros tener nuestros ingresos es trabajando, luchando, saliendo adelante, y así no vamos a tener ningún problema de ser estafados, porque esos dineros que vienen rápido generalmente son dineros que no son bien habidos, son dineros que de alguna manera estafaron a otras personas para que vinieran a nosotros, ¿cierto? Entonces, la Biblia dice no vamos a hacer eso. E incluso en Mateo 6:24 habla eso de las riquezas, ¿cierto? Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que tener mucho cuidado cómo es que nosotros adquirimos nuestras riquezas, pastor. De una manera limpia, transparente, la opinión de Dios cubre todas las áreas de la vida. Por eso siempre es mejor un plan de ahorro, así sea un programa pequeño al comienzo, tal vez hasta lento, pero la ambición rompe el saco, dice el dicho común. Que Dios nos ayude a no ser ambiciosos y entrar por terrenos sumamente peligrosos en el manejo financiero. ¿De qué manera un presupuesto familiar, empresarial o aún eclesiástico es eficaz para sacar adelante los proyectos financieros?
Pastor, cuando nosotros hacemos el presupuesto, nosotros estamos indicando allí cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos, ¿cierto? Y estamos mirando que nuestros gastos no excedan nuestros ingresos. Por eso el presupuesto es importantísimo, tanto para las empresas como a modo personal. La persona que no tenga un presupuesto no sabe cuánto gana, pero no sabe cuánto está gastando. Entonces es primordial, por eso, como le decía yo, cuando Jesús les dijo a ellos, ¿quién que vaya a construir un edificio? No mira primero cuánto tiene y si le va a alcanzar para hacer el edificio. Todos hacemos eso, o sea, nuestro sentido común nos dice que debemos hacerlo. Que lo primero que tenemos que tener en nuestras vidas es un presupuesto para poder salir adelante. Pero la gente no lo hace, las personas no lo hacen. Las personas gastan y gastan y gastan y no saben cuánto gastaron. Por eso es que esto lleva a que las personas se endeuden tanto, pastor. Sí, me llama también la atención que en el lenguaje coloquial, en el lenguaje cotidiano, un proyecto que queda inconcluso se llama elefante blanco. Y ahora note que para poder sacar un elefante blanco hay una culebra, una deuda que de pronto necesitemos adquirir. Así que no nos llenemos de animales en la experiencia de manejo financiero. Matemos las culebras, evitemos los elefantes blancos y nuestros proyectos financieros, ya sea personales, familiares, empresariales o de la misma iglesia, saldrán adelante con la ayuda y la bendición de Dios. Ha sido un gusto y un grato privilegio conversar contigo sobre este tema tan especial. Recuerden, amigos, la palabra de Dios tiene consejos importantes para todo asunto en nuestro diario vivir. Evitemos las deudas como evitaríamos la varicela o cualquier otra enfermedad contagiosa. Es un grato y un buen pensamiento y un buen consejo inspirado por el Señor de que las deudas deben ser consideradas con mucho temor, así como consideramos contagiarnos de alguna enfermedad. Gladys, ha sido un privilegio grande conversar pastor. Contigo en esta oportunidad. Una última cosita, pastor. Los que ya tenemos deudas, los que ya estamos metidos en eso, tenemos una esperanza. Mire que en Salmos 50:15 dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. O sea que si tenemos deudas, invoquemos al Señor y pidámosle su ayuda. Qué hermosa promesa. Así que ahí está el consejo de la palabra de Dios. Revisemos nuestra condición con el Señor, establezcamos compromisos con el Señor y Él nos va a ayudar. Despídenos, por favor, en oración. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradecemos tus bendiciones. Te agradecemos porque siempre estás con nosotros, ayudándonos en todas nuestras cosas. Padre, te pedimos por todas las personas que en este momento nos están viendo, Señor, que tienen deudas, que por favor tú les bendiga, les des la sabiduría necesaria, Señor, para que ellos puedan salir adelante, para que ellos puedan quitarse de encima esa carga pesada de las deudas, Señor. Guárdalos, acompáñalos y ayúdalos, Señor, a que siempre ellos estén contigo y que ellos siempre sientan que tú, Padre, es el soporte que ellos necesitan para salir de estas deudas, Señor. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima ocasión en que nos encontremos aquí, en Lecciones de Esperanza.